Bueno, buenas tardes a todos. En una entrevista más del Master Cloud Apps, es que yo marketing menos 1.0, chicos, ¿qué queréis que os diga? Que vamos a empezar una entrevista que me parece interesante como refuerzo de todo lo que hemos estudiado en el máster y de lo que es la teoría pura y dura. Y quiero que lo hagamos de la forma más práctica y eminente posible. Voy a intentar hablar lo menos posible, pero a eso a mí me cuesta. Y entonces vamos ver a través de Armando Robles, que le damos la bienvenida, pues la experiencia que ha tenido él con esto de la metodología de Rational Unified Process. Entonces, lo primero que te quería pedir, Armando, es si nos cuentas un poco pues, tu trayectoria de estudios y profesión para ver un poco el contexto de la persona que hay detrás de lo que nos va a contar. Vale. Bueno, yo soy teleco. No pasa nada. No pasa nada, todo tiene una razón. Empecé estudiando teleco y al final no me dediqué prácticamente a teleco ni nada de esto. Mi trayectoria laboral, pues empecé en Granada en una pequeña startup, por así decir, que se dedicaba a temas de aplicaciones móviles, pero aquello me parecía pequeño. Al final me lancé a irme a Madrid y empecé en una empresa que se llama Tecnobit, en la parte de defensa, en el área de mando y control, donde pues hicimos proyectos de varios tipos de sistemas de C2, pequeña unidad y cosas así. Y luego, pues, a los 3 años, creo, así, yo pasé al departamento de simulación. Entonces entré en un proyecto que es el SIMACA, es un simulador de artillería de campaña, donde estábamos unas 25 personas. Y ahí el cliente nos exigía utilizar RUP, aunque no llegamos a aplicarlo completamente, que fue donde conocí a Luis. Eh, pues a raíz de este proyecto, que duró casi 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente ya, pues salió un proyecto de simulación de artillería, digo, de un carro de combate, donde me permitieron ser jefe de proyecto. Y bueno, pues contratamos a Luis para que nos hiciera de asesor durante el proyecto, en plan asesoría, pero bueno, también nos fue inculcando todo este tipo de metodología, la forma de trabajar, como de todas las fases. La fase de inicio, elaboración, construcción y transición. Después de 7 años en Tecnobit, me cambié de empresa, me fui a Escribano, estuve alrededor de 4 años. También es una empresa de defensa, hace pues, sistemas de remotas de armas, constelaciones de armas, donde nosotros hacíamos la parte de software. Empecé como responsable técnico, después pasé a ser jefe de departamento de software y compaginando este cargo de responsable de departamento, también hice de jefe de proyecto. Y aquí pues aplicábamos siempre la misma metodología, ya a partir del proyecto este que comentaba antes de simulación, siempre utilizamos RUP. De una forma u otra, siempre lo intentamos aplicar y siempre basándonos en todo lo que son los casos de uso, la arquitectura y centro de la arquitectura, iteración incremental, todo Una esto que cosa, ya habéis Armando. visto, supongo, en los cursos de Luis o en el máster. Sí, porque si no, no estarían por aquí. Correcto. Una cosa, porque te confieso que tú me lo comentaste, pero luego yo me inventé las cantidades y no sé lo que he escrito en LinkedIn. Pero sí que en ese paso que estabas por Escribano, ¿llegaste a tener un departamento de 20 tíos o de cuántos tíos eran? No, estábamos en torno a unas 15 personas aproximadamente, 15. contando algunos eran becarios. ¿Y Sí. cuántos Y, proyectos eran en paralelo? pues llegamos a tener unos 10 proyectos diferentes, de En paralelo. diferente tipo. Sí, en paralelo. Sí. El departamento, el área de software se dividió en diferentes secciones. Ok. Teníamos pues una sección de simulación, había gente de simulación, otra que se dedicaba pues a temas de modelado y de temas de visuales, etcétera. Luego teníamos gente de arquitectura, gente de interfaz gráfica,
integraciones con cámaras, integraciones con un montón de Entonces, cosas, de tal manera que radares, etcétera. teniendo tantos roles, o sea, siendo 20, teniendo tantos roles, la mayoría de ellos estaban implicados en 5, 6 o 7 proyectos. Casi todo el mundo iba rotando de proyecto en proyecto y participaba en diferentes partes, sí. Sí, sí. Vale, es porque lo señalo porque a mí me parece un hándicap. Quiero decir, no es lo mismo un proyecto centrado, un equipo en un proyecto que centrado en. Vale. Sí, Y ahora. intentamos que fueran pequeños grupos multidisciplinares, ¿no? Así, Ajá. y se fueran rotando o se puedan cambiar en algún momento determinado alguien pudiera echar una mano a interfaz gráfica o pues eran capaces de hacerlo. ¿Y nos puedes comentar o concretar un poco aplicaciones concretas de estas que estáis haciendo? ¿Puedes enseñar algo así que diga, pues mira, hemos hecho un sistema de tal, con tal, con. ¿Tienes un abanico? No te digo todos los proyectos en los que has Pues, estado, pero. pues hacíamos aplicaciones, por ejemplo, para controlar cámaras térmicas o para controlar un sistema de armas. Sobre todo la parte visual, donde se podía ver pues, lo que está mirando el tirador. Teníamos una cruceta, teníamos formas de botones en la pantalla para poder para aplicar zoom, quitar, configurar la cámara, muchos tipos de opciones. En ese caso era así. Bueno, la parte de escribano se cerró, yo cambié de empresa, me fui a la parte de espacio y aviónica, ahora estoy en Orbital, es una empresa que tiene sede en Pamplona y en Madrid. Y vivo ya 4 años aproximadamente y estamos aplicando también la misma metodología. En principio son proyectos pequeños o de corta duración, un año más o menos, a veces son proyectos más pequeños, pero suelen ser en temas de espacio, son bancos de ensayo, nosotros recogemos las tarjetas del cliente y hacemos un sistema que prueba las tarjetas que están conectadas a un banco hardware, sería, donde tienes osciloscopios, tienes sistemas de medida y tal, para poder alimentar y recoger los datos que la tarjeta te proporciona. Y todo está codificado de la misma manera, todos tenemos una arquitectura parecida y todos los bancos tienen la misma estructura, por así decirlo, la misma arquitectura. Proyectos muy divergentes, tienen la misma arquitectura y tal. Vale. No tiene nada que ver con mi etapa anterior, que eran sistemas de armas. Pues hemos hecho, por ejemplo, un sistema de banco de ensayo que prueba una tarjeta del sistema FlexFloris, que es un satélite que va a girar alrededor de la Tierra haciendo fotografías a la capa terrestre de la vegetación y midiendo, pues, etcétera, ¿no? Hay un montón de Yo, variedades de proyectos. Hay muchos yo me tipos. mareo con vosotros, ya lo sabes, ¿no? O sea, yo flipo. Sí, hay proyectos muy interesantes de ese tipo. Y ahora estamos con un proyecto de SpineSat también. Yo no te conocí en Simacas, yo te conocí en el de Brasil, donde Sí, vacía, Semaca brasilera, sí. donde vaciabais unos prismáticos, metíais unas pantallas y al moverse, bueno, no era un videojuego, el software que organizaba un edificio entero y no era un videojuego, era una simulación de prácticas de combate. Bueno, vale, pues visto el rango de proyectos, como para ver de lo que hablamos, ¿puedes decirnos un poco cómo llevar la gestión, así con unos datos reales Eh, o unas sí, plantillas aproximadas sí, de. de hecho, bueno, he solicitado permiso en mi empresa actual, que estamos haciendo un proyecto con otra empresa conjuntamente para poder enseñar esta información. De hecho, pues estamos haciendo un proyecto que es un sistema pequeño de C2, donde pues vamos a C2 poder. es control, ¿no? Es comando y control. Vamos a poder Comando y control. monitorizar, eso es, vamos a poder monitorizar pues sus pequeñas unidades, en este caso son embarcaciones y vehículos, y ellos van a proporcionar cierta información para que pues todos tengan la misma información en una capa táctica y puedan pues tomar decisiones o atender alertas o cosas similares, ¿no? Pues en este caso nosotros lo que hicimos fue preparar una oferta, analizamos el pliego de condiciones, sacamos los casos de uso y en base a los casos de uso calculamos una serie de horas y además, ganamos el proyecto conjunto con la otra empresa y empezamos, ¿no? Entonces ya prácticamente vamos por la mitad ahora actualmente. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos usando herramientas en Excel.
Excel. Muy bien. En Excel, para calcular, por ejemplo, el estado del proyecto. En este caso le llamamos UC Process, es para saber el progress, para saber el progreso. Entonces lo que básicamente hacemos es sabemos cuándo empieza el proyecto y cuándo termina. Definimos unas iteraciones. En este caso hemos hecho proyectos con cuatro semanas por iteración. También hemos hecho proyectos con 3 semanas por iteración y ahora estamos haciendo proyectos con 2 semanas. Creemos que salen más iteraciones, pero tenemos un control más fino porque vamos haciendo ese refresco de cómo va el proyecto cada 2 semanas y nos da una información bastante ágil. Pues nada, tomamos decisiones en base a las fases de RUP, de inicio, elaboración, construcción y transición. Definimos las iteraciones que vamos a meter. En este caso, el proyecto, por causas del cliente y demás, hemos tenido que meter 7 iteraciones. Por eso veis una pequeña descompensación. En principio deberían ser el 10%. De todas las iteraciones que decidamos, debería ser el 10%, el 30%, el 50% y el 10%. De todo el tiempo, ¿vale? Según las métricas. Y en este caso, pues hemos decidido pues, ampliar un 7 a partir de donde estábamos. Por eso hay 3 de transición y hay 2. ¿No? Vale, pues en base a esta información y estos objetivos que tenemos una tabla de resumen que nos va dando información por cada una de las iteraciones que acabamos de decidir. Ahora mismo, actualmente, vamos por la 9ª. Esta foto es de la 8ª. Y entonces vamos a un 59 en diseño y un 53 en implementación. Los objetivos que teníamos era tener un 52 y un 63, vamos bajos en diseño, bueno, y aquí en este resumen pues nos va diciendo la foto real. Con esto pues se pueden tomar decisiones de si el equipo está sobredimensionado, si nos falta gente, si estamos descuidando el diseño, si estamos descuidando la especificación, etcétera. Y vamos, tenemos suficiente información como para que cuando alguien te pregunta ¿cómo va el proyecto? Pues dices, pues va así, tiene un 50 y tantos %, ¿vale? Luego también tenemos en las diferentes pestañas, tenemos los detalles y por cada iteración, aquí veis, pues se va tomando la decisión de coger ciertos casos de uso. En este caso vamos por la 8ª de construcción. Pues hemos seleccionado ya los casos de uso de la 8ª y de la 9ª. Y en este caso, pues dice, pues vale, pues yo he seleccionado 9 casos de uso y me ha dado tiempo a implementar 6. Pues con esto vais viendo también la velocidad del equipo, que le llaman, no sé, en ágil, supongo. Tira. ¿No? Más o menos. Te va diciendo, pues vale, pues cojo 6, implemento 9, cojo 9, implemento 6. O sea, vais viendo más o menos cuántos más o casos de menos, uso te da esto tiempo es, a implementar por cada iteración. Más o menos. ¿esto qué son? Una estimación en una iteración y entonces tú estimas que lo vas a poder hacer o no lo vas a poder hacer. Y entonces, según lo Claro, que has podido hacer para no decir, anteriormente, porque cuando vamos a cerrar la iteración decidimos cuántos casos, pues nos reunimos el arquitecto y yo, en este caso, y decimos, bueno, pues vamos a ver cuántos casos de uso vamos a seleccionar. Entonces, pues depende del número, pues dices, bueno, depende del alcance que quieres hacer en cada caso de uso. y Pues del tipo de seleccionas caso uno. de uso, porque habrá uno más gordo que otro, que son sencillos. Entonces, Sí, esas estimaciones se van retroalimentando de las estimaciones anteriores. sí. Te vamos viendo de qué es lo que somos capaces de abarcar. Bueno, como veis aquí en las especificaciones y en el diseño, nosotros vamos poniendo un porcentaje a cada uno de los casos de uso y la parte de implementación debe de otra pestaña que lo que nosotros hacemos es pues identificar cuáles son las partes implicadas dentro del desarrollo. En este caso, nosotros tenemos una arquitectura basada en modelo vista controlador y presentador. Tenemos también presentadores. Entonces, pues tenemos la parte de la arquitectura. Metimos una pestaña, una columna de pruebas, pero al final no la hemos llegado a usar porque no nos da tiempo a hacer pruebas. Y luego las integraciones que tenemos con los diferentes dispositivos o sistemas que vayamos a hacer, de comunicaciones, de pues, un GPS que vamos a integrar, una cámara, etcétera. Y aquí vamos dando porcentajes dependiendo de la implicación de cada uno de los casos de uso con su respectivo parte de implementación. ¿Vale? Bueno, esta parte se calcula, bueno, estos porcentajes finales se calculan en base a unos pesos que nosotros vamos definiendo
de cada una de las partes, porque para mí un modelo no pesa lo mismo que pesa un controlador, y un controlador no pesa lo mismo que pesa pues una integración con una cámara, ¿vale? Pues entonces, dependiendo del peso, se calcula luego el porcentaje final que te da aquí de cómo está el estado, ¿vale? Y luego también al principio empezamos a poner porcentajes y nos dimos cuenta de que cada uno, cuando tú le preguntas a una persona, ¿y cómo va esta parte de implementación? Pues te da un valor u otro, ¿no? Pues entonces esta parte sí la hemos respetado de esa manera, pero la parte de detalle, donde tú defines la especificación y el diseño, pues hemos hecho una tabla de agreement para decidir, pues si yo tengo identificado o tengo desarrollado los diagramas correspondientes que quiero tener en diseño, Sí. pues le pongo un cierto porcentaje, cuando alguien lo revisa le pongo un 90% y cuando la implementación sube de un 80%, entonces ya tengo la decisión de poder poner a un 100% este diseño, ¿vale? Y en base a estas pautas, pues vamos teniendo el detalle de cómo está el diseño, de cómo está la implementación, etcétera, ¿vale? Vale, ¿y qué tal van estas estimaciones? Bien, bien. Por lo pronto, eh, pues aquí vamos viendo más o menos cómo nos vamos acercando o no. Y hemos ido ya cerrando proyectos con estos valores, de hecho, con esas Con lo que cosas. habéis estimado, Sí. según ibas avanzando. Sí. Vale, vale. ¿Y qué más gestión haces? Porque esto es como la gestión, como esto es como un tool del dashboard del management, ¿no? Pero ¿solo con esto te arreglas para gestionar o tienes algunas reuniones? ¿Esto se lo comunicas al equipo? Esto... Bueno, nosotros tenemos reuniones diarias, las daily que le llamamos, y tenemos luego reuniones semanales, las weekly, con el cliente, ¿vale? Y en esas así es la forma de organizar que estamos siguiendo. La reunión diaria, nos reunimos todo el equipo. Hay gente que trabaja en diferentes proyectos y vamos contando cada uno la parte que ha decidido o que está haciendo o que está desarrollando. Y al mismo tiempo, como se habla de diferentes proyectos y casi todos usamos la misma metodología, la misma arquitectura, pues si se detecta algún problema se puede solucionar en otros proyectos. O sea que en Ah, claro, claro. ese sentido Depende bien. del estilo arquitectónico, claro. Sí. ¿Y tenéis retrospectiva? Por curiosidad. ¿A qué te refieres? Cuando acabáis la iteración, os reunís como para ver, quiero decir, esto que tenemos en pantalla ahora mismo, ¿se lo llegas a comunicar a diario? ¿Lo miráis a diario este Excel? O... Este, de hecho, se comparte con el cliente. Se le manda a mi cliente. El cliente luego tiene otro cliente, ¿no? Por así decirlo. Pero yo se lo comparto al cliente como diciendo transparencia absoluta, no tengo ningún problema en compartir la información de Vale, o que sea que esto es como el estamos. radiador de información de todo, ¿no? Ahí, Sí, vale. porque así ellos ven la funcionalidad que nosotros estamos desarrollando, las decisiones que hemos tomado de si vamos a implementar una parte u otra y como estamos haciendo un proyecto conjunto con ellos, entonces ellos pueden tomar la decisión de siguiente iteración, seleccionar una funcionalidad u otra que quieren ver, ¿sabes? Ok. Bueno, Sí. pues yo de gestión, yo no sé, no veo más. Yo te preguntaría por la documentación, porque todo Para esto va a poder, exigir una documentación. sí, lo que te iba a comentar, para poder seleccionar los casos de uso Sí, que decidimos en cada iteración, nosotros tenemos una tabla de riesgos los riesgos, es verdad. donde nosotros identificamos todos los riesgos y por iteración vamos mitigando riesgos en base de prototipos, ¿vale? Prototipos o desarrollos que se hagan para poder mitigar. Son riesgos de desarrollo, no son riesgos de proyecto como tal. Ujú. Pues dependiendo de la familia del proyecto, de cómo sea, pues en este caso se cogen los casos de uso y se relaciona cada uno de los riesgos con el caso de uso asociado. Y esto pues, nos da un número, un porcentaje, que nos dice qué casos de uso deberíamos de coger primero. A veces lo usamos porque sabemos que nos da miedo ese área de casos de uso que salen y a veces pues, por decisiones internas de estrategia interna cogemos otros distintos. Interna, Pero quieres decir externa, ¿no? De los de arriba. sí, porque te viene el jefe y te dice, "Oiga, pues que yo quiero ver primero pues, Sí. el chat. ¿Sabes? Que estamos desarrollando un chat. Pues quiero ver el Ok. chat funcionando, lo primero. Pero yo ya sabía cómo hacer el chat. Pues digo, bueno, pues te hago el chat, por lo menos Vale, te hago sí, algo si para probar. es el que tiene el riesgo, pues que me quito el ruido de. Vale, Sí, básicamente. muy bien.
Pues es verdad, esto de los ríos era chulo y era importante. Además se va viendo cómo van bajando, bajando. Pues yo te diría de Sí, hablar de la documentación, porque claro, todo esto requiere un engranaje muy, muy delicado. Entonces, la sí. documentación, ¿nos puedes enseñar la documentación del proyecto este? Puedo enseñaros una parte, cómo nosotros lo organizamos y lo hacemos, para que veáis un poco la estructura. Nosotros estamos usando Enterprise Architect desde hace mucho tiempo. Está combinado con Subversion para que cada uno tenga la última versión, y que esté controlado, de hecho. Y bueno, seguimos el modelo 4+1 Vista, como vais a ver, eh, donde nosotros hemos metido una pequeña variación, que es que nosotros los casos de uso los trazamos con los requisitos del cliente. Entonces, en este caso, tú puedes ver que tenemos unos diagramas de trazabilidad donde todos los casos de uso están trazados con cada uno de los requisitos. Y si pinchas en el requisito, puedes ver exactamente qué es lo que pone, ¿no? Y tal. Son exportaciones de DORS, que estamos usando DORS. De hecho, en todas las aplicaciones militares y espacio y demás, todos los proyectos se usa una herramienta tipo DORS para gestión de requisitos. Entonces, lo que hacemos es lo combinamos con DORS, cargamos los requisitos de DORS, los casos de uso que hayamos identificado los trazamos, y si de repente salen más casos de uso, pues salen más casos de uso y ya está. La vista de casos de uso, identificamos una serie de actores. Los actores los relacionamos con los paquetes que vamos definiendo de cada caso de uso, y por ejemplo aquí pues tenemos un GIS donde hay un usuario de mapas y puede hacer una serie de funcionalidad que basada en caso de uso. Todo está centrado en la piedra angular del desarrollo, todo es caso de uso, siempre. Pues otra vista que tenemos sería la vista de despliegue, donde analizamos todos los dispositivos de hardware que vamos a utilizar o que van a estar involucrados. También tenemos los componentes que, pues, por ejemplo, la lista de componentes generales, ¿vale? Con todo lo que vamos a identificar, comunicaciones, etcétera. Sonrío del placer Eh, de volver a ver diagramas de estos intensos, porque sí, porque, lo que estás bueno, enseñando no es trivial. esto es Y, suave porque hemos tenido proyectos más complejos. Pues el banco de ensayo tiene millones de líneas hardware, pues, la tarjeta del cliente tiene millones millones de líneas oh, espera, Armando. Armando, no se te oye. Perdón, me he muteado sin querer. Ah, vale. Que os decía que hemos tenido proyectos más complejos porque las tarjetas, por ejemplo, de espacio que usan el satélite y demás, tienen un montón de líneas de hardware y hay que mirar cada una de las líneas que vamos a identificar, etcétera. Y es bastante complejo. Exige control todo esto. Vale, pues sigue enseñando un Eh, poco la arquitectura, porfa. La vista de proceso en este caso no la tenemos desarrollada, y la vista de diseño pues básicamente tiene nuestra arquitectura con nuestros componentes y demás, y nosotros identificamos unos mecanismos que son los típicos patrones de diseño que vais a ver aquí, los patrones de proxy, MVC, etcétera, Visitor. Y luego tenemos unos patrones internos con una estructura interna que nosotros tenemos básicamente todo orientado a modelo vista controlador. ¿Por qué hacemos estos diagramas? Pues también para que cuando entre gente en el proyecto que a lo mejor no lo sabe, pues tenga documentación donde mirar, ¿no? Nosotros metimos un patrón que era el modelo vista controlador presentador, donde hacíamos esta independencia de la vista, eh, para que no estuviera acoplada a la parte de desarrollo. Pues por si te haces una vista en HTML o la haces en otro lenguaje o lo que sea, pues que esté desacoplada. Y luego una parte de integración con dispositivos. Pues así es como más o menos patrón de MVC. Y eh, en este proyecto en concreto, el arquitecto que se llama, bueno, Jesús, eh, pues decidió arreglar o mejorar la arquitectura, por así decir, y aplicar el patrón de Clean Architecture, que es el que estamos usando actualmente. Que si no os suena, pues tengo aquí típica imagen que se ve en todos Ah, sitios, ¿vale? sí, lo hemos, o sea, Vale. se supone que los asistentes hemos tratado este tema. Vale, pues esto es llevado a nuestro desarrollo, pues como veis tenemos el controlador, la parte
del caso de uso, de la entidad y la parte externa, de la parte de web, dispositivos, etcétera, que sería toda esta No parte. hubo que cambiar mucho para, o sea, a partir No, del MVC básicamente, de root, hubo que cambiar básicamente mucho. hemos metido esta nueva pelota, por así decir, donde sacamos la parte del controlador que está relacionada con el caso de uso. Entonces el controlador se dedica simplemente a dispachar eventos, a recibirlos y tal, y ya está. Y un poco más. Vale. Vale. Y bueno, poco más puedo enseñar de diseño, no hay más. Tenemos un montón de diagramas también de estructura, de cómo va. Si puedes enseñar un par de Diseño. diagramas para que vean volúmenes Sí, y... por ejemplo, si tú vas a un diagrama como este de modificar operación, nosotros solo hacemos dos diagramas y en muchos casos, como sabemos cómo va, no hacemos el diagrama de secuencia porque es muy costoso mantener. Así que simplemente hacemos un diagrama de colaboración como este tipo, ¿vale? Donde identificamos los eventos, las clases principales, que sean controladores, vistas y tal, modelos, etcétera. En este caso sí hay un diagrama de secuencia como tal, pero ya te digo, hay otros diagramas que están vacíos. Porque se toma la decisión de no gastar más tiempo en esto, por si ya sabemos cómo va y somos Si ya está ya claro, ¿para qué dibujar, no? culo pelado, como dicen, pues para qué vamos a hacer todos los diagramas de secuencia, ¿no? Y nada, pues por ejemplo, este caso de uso de modificar operación, pues luego tiene un reflejo en código, que eso sí lo puedo enseñar un poco, Eso te va a preguntar, que cómo queda el código. que queda de esta manera, ¿vale? De esta forma. Entonces, modificar operación, pues aquí tienes todos los eventos, etcétera, ¿vale? El caso de uso que está relacionado y cómo llega el evento y llama al caso de uso de turno, ¿vale? Entonces la arquitectura queda, pues, controladores, tienes modelos, presentadores y luego la parte de caso de uso, que es lo que acabamos de ver. Entonces tienes aquí el modificar operación, ¿vale? Y queda de esta manera, todo lo que hace el modificar operación, ¿no? Que sería, pues eso, meter gente nueva en la operación, quitarla y actualizar el chat, por así decir, que es lo que hace, ¿vale? Y eso es un Vale. poco lo que hace esto. Y entonces el código sale con buenas métricas Pues las métricas que nosotros miramos, nosotros sobre todo usamos Dossigen para ver el acoplamiento y ciclos, etcétera, en paquetes, etcétera. Y luego pues tenemos herramientas de integración continua que es Jenkins, donde vamos mirando errores, cosas de memoria, etcétera. Y hemos incorporado hace poco SonarQube para ver código duplicado y ver todo ese tipo de cosas, sacar un poco de estadística de cómo está el código y demás. ¿y qué tal la Pero experiencia? ¿Os han salido muchas cosas o después de haber pues analizado y haber cuidado todo esto, qué tal sale nosotros, el código? sabes, en Escribano, por ejemplo, cuando estábamos en Escribano, hicimos cursos de arquitectura o hicimos cursos de pruebas y tal, hicimos alguno contigo, de hecho. Lo que hacíamos cuando terminábamos el curso era parar y limpiar código, o refactorizar o hacer lo que sea para mejorarlo todo lo que pudiéramos y empezar desde un contexto limpio. Y, y bien, la verdad que ¿Y muy bueno. refactorizabais a pelo, sin pruebas? No, en Escribano sí metimos las pruebas. Aquí no nos ha Ah, dado tiempo a hacerlo porque el tipo es en tenemos más este. tráfico. Vale, vale, pero vale, vale. No, pero por eso. ¿Y sin mm, pruebas no se os escapan un mogollón de errores? Sí. De hecho, hay un proyecto que estamos cerrando ahora que bueno, nos está costando encontrar problemas y solucionarlos por el hecho de que no hemos podido hacer todas las pruebas que nos hubiera gustado, ¿no? ¿Y te planteas dejar de hacer todos estos diagramitas y todas estas cosas y cambiarlo por pruebas? Eh, Dice de aplicar. No invertir tiempo en todo esto, o sea, todo esto que hasta ahora nos has enseñado, bueno, pues todo el tiempo que tú estás gestionando, que tú podrías volver a tirar C++ perfectamente. Todo el tiempo que tú has estado con los Excel, controlando, gestionando, vale. Todo el tiempo que estáis haciendo requisitos, todo el tiempo que estáis haciendo diseño. Si todo eso, toda esa documentación nos la ahorramos y nos vamos directamente al código e invertimos todo ese tiempo en pruebas, Pues yo veo esto impensable. no... Por lo menos la parte de requisitos la veo impensable, que para mí es una parte de las fundamentales. Hay que analizar muy bien los requisitos y tenerlo muy bien controlado. De hecho, la trazabilidad nosotros la mantenemos con DORS
y luego en Enterprise por el hecho de que nos ha pasado que el cliente en un momento determinado quiere un cambio, pues lo cotizamos de esa manera. Nosotros estimamos, en base a experiencia, ya tenemos unas tablas de estimación donde sabemos cuánto tardamos en hacer un caso de uso, ya sea desde cero o reutilizando partes. Y si el cliente, por ejemplo, te pide un cambio, eres capaz de cotizarlo añadiendo un caso de uso, modificando un caso de uso o ¿sabes? ¿Y eso de que sabéis estimar un proyecto por casos de uso y hacer una estimación de un proyecto así, ¿eso es válido para tu equipo o para toda la empresa? Pues nosotros lo hemos aplicado en Orbital. Hemos hecho un montón de estimaciones de ofertas basadas en caso de uso. ¿Y Y y hemos las dado estimaciones cifras. han salido realistas? Sí, yo creo que son prácticamente. En este caso, en el caso que acabo de enseñar de- del proyecto este de C2, que estamos haciendo, el sistema C2, nosotros dimos una estimación y estamos cumpliendo más o menos con las horas. De hecho, es que hay otras tablas que no les puedo enseñar, pero se controlan las horas de cada uno cada persona del equipo y con sus tarifas y se ve exactamente cuánto es el avance de la obra, etcétera. Ok, vale, pues bueno, nos has enseñado de gestión, de documentación, en la documentación de diseño, has enseñado código, pruebas dices que no habéis podido, pero sí Prueba no tenemos. molaría, ¿no? O sea, sí que... Hicimos una pruebecita de decir, podemos arrancar las pruebas como las hacemos, ¿no? Pero pues por experiencia hemos hecho pruebas con Google Test y con JUnit y demás. Bueno, en este caso JUnit. Eh, pero no nos ha dado tiempo en este proyecto. No nos está dando tiempo a hacerlo. Vale, pues espera porque me están preguntando por aquí, Andrés, si has trabajado con Scrum u otras metodologías ágiles, ¿cómo las comparas con RUP? Ah, espera, eso te lo pregunto al final, ¿vale? Dejarme preguntar cuatro cosas que le quiero preguntar y luego te la pregunto, Andrés. Sí, te quería comentar, he visto que el código era C++, ¿tenéis un framework para la arquitectura? No, bueno, básicamente tenemos nuestra forma de trabajar basada en modelo vista controlador. Ya tenemos una serie de clases que reutilizamos en todos los proyectos. Se puede llamar framework, por así decir. Eh, Tenemos clases que te sirven para ya crear controladores, modelos, vistas. Tenemos O sea, clases que de tenéis conversaciones. como la estructura, solo que no la tenéis externalizada en una librería, pero No. podríais, si te dieran tiempo, sí que podrías sacar esa estructura. Sí, se Y podría entonces crear tiras una a librería donde tú puedas luego C++, reutilizar versión los 11, códigos. a partir de aquí empieza a rellenar. Vale, Sí, vale, sí. vale, pues bueno, pues yo empiezo a terminar. Yo quería preguntarte por mi parte, si los demás queréis hacer alguna pregunta, por favor, por el chat. Aunque creo, disculpad, creo que hay gente que ha entrado registrada por la Universidad de Rey Juan Carlos, de tal manera que creo que tienen permiso de chat. Y los que están por fuera creo que no tienen permiso de chat. Entonces lo que hacemos es que los que podéis escribir, porfa, me escribís la pregunta por chat, los de la Juan Carlos, los que tengan permiso, y los que no, luego me levantáis la mano y yo os digo, venga, haz la pregunta, abres tú el micrófono, preguntas y cierras. Y damos posibilidad de que la gente pregunte. Yo, por último, te quería preguntar sobre la satisfacción del equipo, ¿cómo la ves? De los clientes y la tuya. Y por partes, quiero decir, a la gente, ¿cómo la ves? ¿Muy martirizada con todo esto? Para ¿O mí, mucha... sinceramente, para mí lo más importante es el equipo en concreto. Yo he mirado siempre, o he intentado mirar siempre muy bien al equipo porque lo más importante son ellos. Eh, y atender las necesidades del equipo, etcétera. O sea, de hecho, hemos intentado dar formación para que la gente crezca, para que la gente conozca este tipo de forma de trabajar, ¿no? Entonces, cuando entra alguien en el equipo nuevo, tenemos un paquete de bienvenida que le llamamos, donde pues tenemos libros, tenemos
manuales de cómo se mira el diseño, de cómo se hacen las especificaciones, porque no hemos visto especificaciones, pero nosotros usamos Markdown para tirar las especificaciones, las tenemos subidas a Git, se combina con el código, etcétera. O sea, tenemos un montón de cosas ya hechas, de procesos, de cómo se trabaja, y tenemos eso, un paquete de bienvenida para cuando llega alguien nuevo, pues que tenga donde tirar. Sí, porque es todo un mundo de cosas. Cuando te metes de primeras, te quedas como diciendo, ¿esto qué es? ¿Y el cliente qué Y tal? ¿Se atiende al cambio? ¿El cliente también? ¿Tú consideras que...? pues con otros proyectos, por ejemplo, lo que comentaba de bancos de ensayo, hemos acostumbrado al cliente a hablar de casos de uso, a hablar, pues te vamos a meter el caso de uso no sé qué, o vamos a modificar el caso de uso no sé cuánto, ¿no? Entonces, cuando se le hace una cotización de algo, pues se aclara en base a pues lo que hacemos con cada uno de casos de uso y se especifica esa funcionalidad que se va a ¿Y implementar. ellos se sienten cómodos? Sí, la verdad que Y una, eh, una pregunta en al particular. final, al principio les choca porque están acostumbrados a otras cosas, pero cuando empiezan a tratar con el caso de uso y ven la lista y saben las funcionalidades y preguntan y saben de qué va el sistema y cómo lo se está implementando, no hay problema. Y entregas iterativas y tal. Y si un cliente viene con que quiere ágil, bueno, ya he visto que meter la arquitectura hexagonal fue meter la interfaz esa y ya tenemos Clean Architecture. Sí. Vale. Pero si te viene un cliente con, no, yo quiero ágil, ¿conseguís venderlo como ágil o se pierde o...? Es que en realidad nosotros estamos haciendo iteraciones que son sprint, por así decir. Trabajamos con casos de uso que podrían ser historias de usuario. No tenemos roles definidos como el Scrum, de Product Owner o Scrum Master o cosas de este estilo, pero bueno, tenemos nuestros perfiles definidos. Yo tengo un arquitecto, tengo gente que desarrolla, tengo gente tal, y, y ya está. Entonces, entonces Se puede adaptar perfectamente. De hecho, la empresa con la que estamos trabajando, ellos trabajan con Scrum, nosotros estamos utilizando Ruby y nos estamos adaptando a sus iteraciones. Ellos tienen iteraciones cada 4 semanas y nosotros cada 2. Entonces, ¿qué debe generar una versión? Pues nosotros nos adaptamos a sus 4 semanas y generamos una versión cada 4 semanas. Y listo. Y por último, pues tú qué tal. ¿Y tú qué tal antes de RUB, después de RUB, para contrastar la experiencia, que es para lo que estamos aquí? ¿Y tú qué tal? ¿Tú te sientes ágil o pesado? Pues yo antes los proyectos, como lo comentaba en Tecnobit, que hacíamos de C2 o Cifra, que también he participado en temas de cifrado, pues aquello era un poco de su padre y de su madre, ¿sabes? Cada uno tenía sus cosas, habían hecho y no había una lista de tareas definidas o no había una lista de funcionalidades, por así decir, una cosa rara, ¿no? No sé, la verdad que una vez que entras en esta forma de trabajar, pues te sientes cómodo, te sientes muy cómodo porque sabes, tienes el control de cómo van las cosas y cómo tienes que hacerlas. Así que para mí es más sencillo y yo creo que la gente también aprende, está cómoda. Cuando le preguntas a alguien, sabe de lo que estás hablando. Gracias a la formación que hicimos de arquitecturas y de patrones o tal, ves a la gente cómo habla en una reunión, pues vamos a aplicar el patrón tal, vamos a hacer un visitor, vamos aquí, pues este problema lo vamos a solucionar con un Master Factory. Pues, sí. Y, y yo creo que en general es una ventaja, la Vale. verdad. ¿Y ágil te sientes? Mm, no mucho, no sé, depende del día. Vale, pues yo por mi parte, yo quería pasar estas preguntas. Y ahora hay un montón de preguntas, Armando. Mira, Pues te nada, yo comento. doy 10 minutos como mucho. A ver, venga, mira, pregunta Andrés. Si has trabajado con Scrum u otras metodologías ágiles, ¿cómo las comparas con RUB? Pros, cons que has visto en los proyectos. Pues lo que acabas de contar, de que estáis Sí, llevando un proyecto unos con Scrum y vosotros con RUB y... vamos, no hay problema. Se puede hacer perfectamente. Pregunta Raquel, ¿te encuentras en el pliego de restricciones sobre la metodología a aplicar? En caso afirmativo, ¿cómo le dais la vuelta para llevar la RUB? Lo que no me encuentro cosas como hay que aplicar una metodología u otra. Lo que sí,
Pues en los proyectos militares típicos tenemos una serie de hitos que tenemos que cumplir, la SRR, PDR, CDR, la FAR, todo este tipo de reuniones. Entonces, a veces, bueno, cada mayoría de las veces lo que hacemos es casar las iteraciones con este tipo de reuniones. Con las entregas Entonces, que exige el sí, protocolo militar. Vale. sí, y muchas veces cuando termina una PDR o una CDR, pues nosotros pasamos de una transición, pasamos de, ¿sabes? De una fase a otra. Sí, es que de hecho una PDR a lo mejor es presentar la arquitectura, que eso lo has hecho tú tras Una iteraciones de elaboración. arquitectura preliminar, correcto. Sí, O la CDR es un cierre de diseño y ya pasa a la construcción. Pues entonces como es parecido. iterativo, bueno, pues puedes decir, pues aquí cumplo esto y tal. Eso es. Vale, pregunta Rafael, ¿considerarías que tus compañeros y tú trabaja agobiado? ¿Se hace overtime? Pues depende del proyecto. Yo creo que hemos tenido también bastante agobio en otros proyectos. Hay que entregar tal o hay que... Y a veces pues hay que acordar, pues esta funcionalidad no la hacemos y vamos con esta otra o esto lo hacemos hasta aquí y vamos a hacer un scope más largo, más corto y nos adaptamos. Pero agobiados, no. Tampoco me gusta que el equipo esté con una sensación de que la lengua fuera no tiene sentido, ¿sabes? Si no llegamos, pues hay que levantar la mano cuanto antes y decir esto es un problema y no se puede llegar. Ya está. En esto tengo que decir que por experiencia personal Armando Robles es impresionante el cómo maneja el equipo y la confianza que da. No puedo, lo siento, Armando. Pues gracias. Te pregunta Rafael, llevar muchos proyectos simultáneos como 9 o 10 no hace muy difícil tener en la cabeza cada modelo de dominio y palabras importantes. Es que en el caso en el que bueno, en el que el equipo y yo llevábamos muchos proyectos, eran todos muy parecidos. De hecho, llegamos a un momento que empezamos a hacer librerías porque reutilizaba mucho código de un proyecto a otro. Había especializaciones de ciertas cosas porque había cosas que cambiaban, pero eran proyectos muy similares. Entonces, la arquitectura siempre reutilizable, que diga, y luego particularizaciones de cada uno. Teníamos una tabla Excel enorme con todos los casos de uso de cada proyecto y decíamos, este es el mismo que este, es el mismo que este, es el mismo que este. Pues vamos a implementar este del tirón, ¡pum! Y todo el equipo implementando el mismo proyecto, para el mismo caso de uso para, para 5 proyectos a la vez, ¿sabes? Y entonces llegaba un Dios, momento que decías, sí, pues ya la funcionalidad. Lo que pasa que el jefe de proyecto de un proyecto te decía que quería una funcionalidad y el otro quería la otra por exigencias, ¿no? Y tal. Entonces tenías que lidiar con los jefes de proyecto de turno. Pero sí se qué puede hacer. bueno. Vale, pues te pregunto otra vez, Raquel, ¿cómo estimáis cada caso de uso? ¿Asignáis horas, esfuerzo o complejidad? No, nosotros cuando terminamos un proyecto, miramos todas las horas que hemos gastado en ese proyecto y en qué hemos dedicado el esfuerzo de cada parte. Entonces tenemos unas tablas donde sabemos cada parte cuánto tardamos y se hace una estimación por pesos. Es lo que estamos Vale. haciendo. O sea, sabéis más o menos lo que tardáis en una vista gorda, en una Sí, pequeña, lo que tardáis en un controlador de un tipo, lo que tardáis en los típicos modelos, de y con hecho eso tengo un ejemplo que es os la puedo estimación enseñar. para el siguiente proyecto. Y eso luego, encima, cumple al final el proyecto. A ver, aquí por ejemplo, no sé si veis la pantalla, hay un ejemplo. Nosotros estimamos un proyecto sacamos todos los casos de uso y decimos, pues especificación de análisis, diseño, este paso tiene una parte que es web, una librería de presentadores, tal, controlador, modelo, integración con hardware y pruebas. Pues nosotros sabemos cuánto vamos a gastar de cada uno, dependiendo si nos da más miedo o no. ¿Qué es esto? Entonces decimos, pues este modelo me da un montón de miedo. Pues le pongo un 4 o un 5 y esto pues te da un peso u otro y calculas unas horas. En este caso, pues este proyecto no eran muchos casos de uso y son unas 1100, 1200 horas. ¿Vale? Vale. Y así es como más o menos lo calculamos. Y luego tenemos pues unos ¿Cómo cálculos ha para cambiado el saber cuento de...? cuánto Es que cambiamos de ingeniería, implementación o pruebas. Y así ya me sabemos más estoy o menos. acordando del Excel que hicimos la primera vez. Sí, de Y hecho es, este veces lo hicimos contigo y para calcular no, no, pero otra no tiene nada cosa que que no ver. tenía Es que nada que ver con no, esto. no, no tiene nada que ver. Esto ya es una pasada. Estoy flipando yo, vamos. Es una maravilla. ¿Sabes?
Bueno, pues me pregunta Víctor Hugo, ¿cuándo se incorpora personal al proyecto? ¿Cuánto tiempo tardan en estar operativos? Perdón, cuando se incorpora personal al proyecto, ¿cuánto tiempo Sí, tardan en ¿cuánto estar tarda? operativos? Pues depende mucho de la persona y de la experiencia que tenga. Pero un becario, por ejemplo, que nosotros metíamos de la universidad recién entrado, pues nosotros lo que hacíamos era intentar darle proyectos pequeños o hacíamos en el propio departamento un proyecto nuestro interno, una aplicación para nosotros. Y lo basábamos en esta metodología. Él tenía que sacar los casos de uso, él tenía que, pues lo que es la práctica que él iba a desarrollar en la empresa, pues que la hiciera, pero para que hiciera algo que nos sirviera a nosotros, ¿no? Y los 3 meses de prácticas, o depende de, no sé, creo que eran 3 meses, pues se los pasaba haciendo una aplicación, ¿no? De hecho, pues hay gente que nos hizo una aplicación para los pasaportes o una aplicación para, ¿sabes? Depende del, o para los Y riesgos del después de proyecto, esos ¿no? 3 meses, si se quedaba y se contrataba, ya estaba operativo. Se quedaba claro, operativo, pasaba a una sección del departamento y se ponía pues en la parte de interfaz. Y ahí ya también ibas viendo qué es lo que le gustaba a esa persona que acaba de incorporar, pues, en este caso un becario, y sabía si lo podía meter en arquitectura, si lo podía meter en interfaz gráfica o iba rotándolo también para que viera diferentes partes y eso. Por eso, en cuestión de becarios, pues sabes que hay que formarlos, porque los becarios si no los forman te puede hacer un desastre. Y luego gente que metes con experiencia, pues en 2 semanas o 3 semanas, pues estás perfectamente operativos. Ok. Pues te pregunta, quedan 3 preguntas. ¿Puedes? Sí, sí. Mira, pregunta Andrés, ¿cómo se revisa el código? ¿Pre-programming o pull merge request? ¿Sabes de Pues lo que ahí me habla? pillas. No, ahí me pillas. Ahí no. Vale, vale. Pair programming es una técnica de streaming programming en que los desarrolladores no programan juntos. Hay dos tíos sentados. Uno diseña casos de prueba y va pensando en la calidad del código y el otro programa la prueba, programa el código y obedece los refactorings. Bueno, es como un tándem de dos para sacar mejor calidad en mejor tiempo y más cantidad. Es Vale. como, ¿tenéis a veces ratos en que estáis dos tíos programando juntos? No. No. Bueno, depende del proyecto, pero no. Vale. En Y cuando alguien principio sube se código, asigna caso de uso a cada persona y si alguien pues cojea que no sabe hacer una parte, pues le pide ayuda al otro y así pide ayuda se puede puntualmente, hacer vale, eso sí. y ya está. Y lo Pero otro, no. cuando alguien sube código, otro alguien lo revisa. Sí, se suele revisar, o sea, el código se revisa. ¿Pero lo revisa otro programador o lo revisa El el arquitecto arquitecto? normalmente tiene que revisar el código, sí. Claro, Sí, de vale. hecho, en Orbital hay una norma, depende hacemos también proyectos de software crítico. El software crítico es algo totalmente diferente. No aplicamos esta metodología, pero sí usamos el modelo 4+1 Vista para organizar el diseño. Y cada vez que se sube código, alguien tiene que revisártelo y validarlo para que se pueda mergear, si no, no se mergea. Y la otra pregunta de Andrés es, ¿tenéis guidelines o reglas para el código? ¿Reglas de estilo? Sí, Nombre, tenemos las normas de prácticas, principales. codificación y las usamos. Las tenemos, de hecho, implementadas con Vera C++, se llama, para que cuando SonarQube pasa y revisa el código, te saca pues, código Vale, pues duplicado, si el, hay re- problemas en el el resto de la código, pregunta era eso, que si es que sí, ¿cómo os aseguráis de que se cumplen y tal? Pero me dices que tenéis con SonarQube. automatizado el control de calidad. Sí. Vale, En proyectos de no crítico usamos SonarQube y en proyectos de críticos pues se usan otras herramientas más potentes que ya son de pago y tal. ok. Pues la última pregunta sería de Raquel. Eh, ¿Qué tipos de perfiles tenéis dentro del equipo? Pues, pues sí, de arquitecto principalmente es alguien que tiene mucha experiencia en desarrollo y sabe de arquitectura y de patrones de diseño eh, también tema de integraciones. O sea, es una persona bastante variada, por así decir. Y luego pues hay gente experta en análisis y en interfaz gráfica, en pruebas, depende de... Antes teníamos gente de pruebas, ahora ya no tenemos. Por eso estamos ahí un poco cojos en esto, pero que es algo que tengo intención de arreglar. Vale, pues por aquí no hay más preguntas. Hasta incluso
ya te están dando las gracias, Armando, que eres Vale, grande. gracias a Esto, todos. esto lo han averiguado ellos en una hora y yo he tardado 10 años. Que muchas gracias por la charla, que ha sido muy instructiva, te dicen. ¿Tú lo lees? ¿Lo ves? No sé si ves el No, chat. no lo Ah. estoy viendo. Y nada, yo antes había dicho de si alguien quería hacer alguna pregunta abriendo el micrófono, pero es que ya son -10 y ya ha habido muchas preguntas. A lo mejor a alguien no le mola, pero oye, escribidnos Es lo que en hay. LinkedIn y insisten en las muchas gracias. Una maravilla, dice Raquel, pero Raquel es muy agradecida. Y nada más, yo también reitero los agradecimientos, me hace mucha gracia haber estado así. Me ha encantado ver diagramas de los que no soy responsable porque ahora lo veo y digo, ostras, es que esto era duro. Pero me acuerdo que cuando estaba contigo es que es muy duro y que sin esto era imposible. Entonces yo me Sí, planteo como conclusión final, si estos proyectos os han parecido, no tienen permisos para enseñar todo lo que quieran y tal, pero habéis visto algunos diagramas y algunos volúmenes y rigor. Si estos proyectos salen incluso cojeando porque no estaban con pruebas, ¿cómo es posible que otros proyectos que no son tan difíciles como estos cuesten tanto y haya tanta problemática? Esto es con lo que yo cerraría la entrevista como para pensar todos, porque en otros lados no se están haciendo cosas de tal calibre y se montan unos pollos impresionantes. Entonces ya. es como para pensar. Y nada más, que muchas gracias, Armando, tío. Nada, Que, gracias a ti por dar la oportunidad de enseñar esto. Yo creo que merece la pena intentar hacer algo parecido. pues nada más, que muchas gracias a todos por la atención y a ti encarecidamente gracias, Armando, de verdad, ¿eh? Nada, gracias a Y, vosotros. y flipo. Muchas gracias, tío. Chao, hasta luego a Chao a todos. todos. Gracias. Chao. Adiós.